bien, gracias. Buenas noches, licenciado. Gusto en saludarles. Buenas noches, licenciada. Qué bueno poderles escuchar. Vamos a trabajar ahora derecho mercantil. Ahí se recuerdan. ¿Qué recibieron a primera hora? Notariado. Derecho notariado. ¿Qué están viendo en notariado? La escritura pública, licenciada. La escritura en sus inicios. Artículo 29 y 31 del Código de Notariado. Muy bien, empezando con el 8 del protocolo. Jóvenes, pongámonos en contexto. ¿Qué fue lo que platicamos en la clase anterior? ¿Qué temas vimos en la clase anterior? Muy bien, capitalización de intereses. ¿Qué más, Brian? El derecho de retención, Linda. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién nos quería ahí ampliar lo que estaba diciendo Brian? Muy bien, Débora. Estábamos viendo características de las obligaciones mercantiles, ¿verdad? Entonces, haciendo un recuento de las características de las obligaciones mercantiles, ¿cuáles dijimos? Muy bien. Hablamos del derecho de retención. Muy bien. ¿Nos quedamos en el derecho de retención? Así nos decía Brian. Muy bien. Ahí se recuerdan en el derecho de retención, solo así algunas cosas elementales de algunas características. Miren, cuando no les doy la cara es por la señal, oyen. Y solo me enseño ahí para que medio me miren. No tenemos ahí todos muy buena señal. Entonces, vean, para optimizar el recurso es que lo estamos haciendo así porque tenemos problema con el ingreso de todos. Entonces, vean ustedes, les decía el derecho de retención. No, fíjese que lo tenemos así porque no hay otro modo de solucionar que ingresen las grandes mayorías. Entonces, pues es un poco más complicado ahí, o sea, contestando a lo que me están diciendo por ahí. Entonces, vean que en el derecho de retención, les decía, pues es una de las figuras que garantiza el cumplimiento de las obligaciones que de alguna manera, pues aparece regulado en el Código de Comercio, ¿verdad? El derecho de retención, que es un derecho que le asiste al acreedor dentro de esas medidas de garantía para poder ejercitar esa retención de los bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, títulos valores, títulos de crédito, lo que tuviere en su haber, ¿verdad? Lo puede retener para, como esa medida de garantía que de alguna manera en el tráfico mercantil va a darle rigurosidad al cumplimiento de las obligaciones por parte de los deudores. Y por el otro lado, pues también garantizar que se va a cumplir con los negocios mercantiles celebrados, ¿verdad? Entonces encontramos que
ese derecho de retención es esa facultad que la ley le otorga a los acreedores mercantiles para conservar en su poder esos bienes patrimoniales, muebles, inmuebles, títulos, valores, títulos de crédito, hasta que el deudor cumpla con su obligación. Entonces, esos bienes ya se encuentran en poder del acreedor, pero él los retiene en el momento del incumplimiento por parte del deudor de las obligaciones contraídas previamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la finalidad última del derecho de retención? Pues es procurarle al comerciante en esas sus actividades mercantiles de una manera menos formal la garantía necesaria de que efectivamente ejercitando ese derecho de retención va a poder tener una actitud coercitiva hacia el deudor para efectos que el deudor cumpla con las obligaciones contraídas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nuestro derecho de retención. Vemos que eso está regulado y eso también está de alguna manera sobrealimentado, pues a través de esas regulaciones que tenemos en el Código de Comercio respecto al derecho de retención, que ya lo leíamos anteriormente, y también respecto de que opera también de manera diferente, decíamos, entre los negocios mercantiles y los negocios jurídicos civiles, ¿verdad? Porque les decía, el derecho de retención no puede ejercitarse en materia de derecho civil. Vamos a suponer que tenemos un contrato de arrendamiento donde no se hacen efectivos los pagos de las rentas. Entonces, en ese caso, puede el propietario del bien inmueble ejercitar el derecho de retención y quedarse con el menaje de la casa, por ejemplo. La respuesta es no. En materia civil eso no es permitido. ¿Por qué razón? Porque es la protección de el obligado al pago de las rentas, ¿verdad? Entonces, a contrario sensu, sí opera y es permitido en materia de derecho mercantil, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a cómo se cumple esa característica y se ejercita demasiado bien, diría yo, en la práctica del derecho mercantil. Hablábamos de esos caracteres que tienen las obligaciones, pues cumplir con la buena fe, que es un principio, ¿verdad? La verdad sabida, que es otro principio. Esa es una característica de las obligaciones mercantiles que deben de cumplir con esos principios. Hablábamos, como bien dijo Débora, de la solidaridad de los deudores, de cuándo se da la exigibilidad de las obligaciones que no tienen plazo, por ejemplo, cuándo se da la prórroga y que debe ser expresa. La mora mercantil, que a diferencia de la mora civil, que en la misma debe existir un requerimiento de pago, que es la interpelación que hace el acreedor al deudor, pues en materia mercantil, por eso se llama automaticidad de la mora, porque opera de manera automática. Por eso hablamos de la automaticidad de la mora, que significa no le van a avisar, no le van a notificar, no le van a requerir, no lo van a interpelar, solo usted al día siguiente de vencido el plazo de la obligación incurre en mora. Hablábamos de la restricción también de la nulidad que no va a afectar a todo el negocio jurídico colectivo o plurilateral, sino solo a una parte en específico. Entonces ahí encontramos que puede ir más allá a todo el negocio cuando las obligaciones no pueden subsistir como consecuencia de los efectos de esta nulidad parcial, ¿verdad? Entonces ahí pues ya no existiría, pero eso es muy raro. Entonces encontramos ahí que también se da esa restricción de la nulidad, se da esa productividad de intereses de pleno derecho para efectos de resarcir daños y perjuicios. Decíamos que eran los daños, que eran los perjuicios. Y por el otro lado, pues que también deviene, al igual que la capitalización de intereses, de la mora, ¿verdad?
Entonces, tenemos ahí las obligaciones de entregar una calidad media de los productos o mercancías cuando no se esté establecido los estándares de calidad en que se están contratando. Encontrábamos también que hay vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo. ¿Qué dijimos que eran las obligaciones del vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo y qué efecto produce? ¿Qué dice la regla? A ver quién me ilumina. De lo que yo logré captarle y apunté, dijo de que las obligaciones de tracto sucesivo eran las que se hacían por medio de amortizaciones y que esta tenía que realizarse no por medio de un único pago, sino que por pagos parciales o amortizaciones, como bien. Muy bien, Saraí, muy bien, Freddy, muy bien. ¿Quién más estaba ahí? También teníamos, sí, a Freddy y a Brian, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que solo me gustaría todavía oír ahí un poquito más a Brian, que fue el que no lo oímos muy bien. Brian, ¿qué más nos dice usted del vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo? Para que le pongamos atención. Sí, ahora sí. Ajá. Muy bien. Entonces, vean ahí lo importante que hay que advertir en este vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo. Solo estoy diciendo lo más fundamental de esas características porque ya no lo vamos a repetir en el tiempo que nos quede del semestre. Que en este caso del vencimiento de obligaciones de tracto sucesivo, pues obviamente la regla establece que la falta de un solo pago va a dar por vencida la totalidad de la obligación, como bien nos decía Brian, y luego va a ser exigible esa totalidad de la obligación. Es decir, que la falta de un pago va a dar por vencida la obligación y va a ser exigible la totalidad de esa obligación, salvo pacto en contrario. Si no se pactara que va a ser de esa manera, si se pactara que va a ser de esa manera, que no va a haber ese vencimiento del plazo por un solo retraso en una de las amortizaciones, pues ese sería un pacto en contrario, ¿verdad? O que se diga de que no se va a exigir la totalidad de la obligación porque hubo incumplimiento en el pago de una de las amortizaciones, como decía Brian. Entonces ahí vamos a estar frente a lo que establece el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Dijimos que las obligaciones de tracto sucesivo van a ser aquellas en las cuales las entregas de la prestación se van a hacer en diferentes momentos, ¿verdad? Que los pagos se van a hacer parciales, que van a ser amortizaciones en cuanto lo establezca el plazo, ¿verdad? ¿Cuántas amortizaciones en qué plazo? Entonces, como decía Brian, 10 años y las amortizaciones van a ser mensuales. Entonces, tendríamos cuántas amortizaciones, ¿verdad? O si vamos a encontrar que las amortizaciones van a ser anuales. Entonces, en 10 años, pues vamos a tener 10 amortizaciones, ¿verdad? Entonces, sería dependiendo de ese plazo cómo están divididas las amortizaciones, ¿verdad? Entonces, eso es
muy, muy importante en cuanto a las características que deben de cumplir las obligaciones mercantiles, porque así está regulado en nuestro Código de Comercio. Entrando al tema del negocio jurídico, porque recuérdense que los estamos llevando a paso, porque primero estamos viendo toda esa teoría general. Ahorita vamos entrando al negocio jurídico. El negocio jurídico tenemos que verlo como un negocio jurídico en general, un negocio jurídico que es civil, un negocio jurídico que es mercantil. Para fijar la significación del negocio jurídico mercantil, pues obviamente en primer momento tenemos que ir en nuestro sistema jurídico al derecho civil. ¿Por qué razón? Porque el sistema jurídico guatemalteco estructura nuestro derecho respecto de obligaciones sobre la figura del negocio jurídico. Y el negocio jurídico, de una manera bastante amplia, lo tenemos regulado en nuestro Código Civil. Sin embargo, para llegar al negocio jurídico en el derecho mercantil, pues igual tenemos una norma ahí de remisión que nos permite la aplicabilidad del derecho civil en el derecho mercantil. Tenemos ahí en principio la supletoriedad de la ley en el artículo 1 del Código de Comercio, pero también tenemos el 694 que también nos respalda y entramos así al negocio jurídico que puede ser civil, les decía que puede ser mercantil, que lo podemos estudiar ampliamente en civil, pero que vamos a ver lo concreto y lo específico en materia mercantil, como está regulado. Entonces encontramos que en materia de derecho mercantil, pues tenemos poca regulación, pocas normas generales que regulan nuestras obligaciones mercantiles y que obviamente tratamos de manera así bastante específica la contratación mercantil. Por eso ustedes ven el libro 4 del Código de Comercio se denomina obligaciones y contratos mercantiles, ¿verdad? Entonces, de esa condición encontramos que el que siempre va a ser un sujeto interactivo del negocio jurídico, pues es el comerciante, ¿verdad? Ya decíamos que si nosotros vemos, tenemos quiénes son los comerciantes, aquellas personas que en nombre propio, con ánimo de lucro, o sea, ánimo de obtener ganancias, de una manera habitual y de una forma profesional, realizan actos de comercio. Y entonces esa conducta los hace comerciantes, ¿verdad? El hacerlo con ánimo de lucro, el hacerlo de una forma muy profesional en su actividad mercantil, pues le da la forma de negocio mercantil, ¿verdad? Y de comerciante al sujeto que está realizando esas actividades, es el comerciante. Y entonces encontramos que el comerciante participa del negocio mercantil y encontramos que ese negocio mercantil pues va a ser un negocio mercantil que se va a poder dar entre comerciantes y comerciantes o entre comerciantes y particulares, ¿verdad? Entonces encontramos así que tenemos al comerciante inmerso en el negocio jurídico mercantil. Alguien, por favor, que nos vamos a estar usando mucho el código, por eso no tenemos ahí mucha. Es sinónimo, es sinónimo. Encontramos ahí en nuestro artículo 2 del Código de Comercio al comerciante. Alguien que nos lo lea, por favor. Artículo 2. Por ahí ya la están leyendo. Artículo 2. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera actividades que se refieren a lo siguiente. 1. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. 2. La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios.
3, la banca, seguros y fianzas. 4, las auxiliares de las anteriores. Gracias, Raúl. Débora, por ahí la molesto. Léame el artículo 5, por favor. Débora. Marina, por favor. ¿Se lo puedo leer, Lick? Lick, se lo puedo leer. Ya por ahí lo estaba leyendo Marina. Sí, disculpe, licenciada, lo que sucede es que parece que la otra conexión cuando leen, acá nosotros no escuchamos, Lick. Ah, bueno, por ahí vamos a estar repitiendo, Ricardo, no tenga pena. Sí, yo les pido que... ¿Y dónde es de este lado? Lo que sucede, Lecta, es que como está usando audífonos, por lo general lo hacen altavoz, entonces podemos escuchar a través de su bocina, pero al usar los auriculares no podemos escuchar la otra reunión. Sí, es cierto, tiene razón. Por ahí tenemos complicaciones. Licenciada Eloísa, buenas noches. También hay una opción en la app que puede colocarse subtítulos. Tal vez ayuden algo, licenciada Eloísa. O solo sigan la lectura del artículo también, compañeros, aunque no escuchen. Hágame favor, vamos a repetir en los dos grupos. Yo quiero que nos tengan paciencia porque verán que tenemos esa complicación que no nos dejan ingreso libre, ¿verdad? Tenemos ahí topes. Entonces, vamos a estar viendo esto. Esperemos que para la siguiente clase, si no es la siguiente, la subsiguiente, ya hayamos resuelto esta parte. Pero igual vamos a estar leyéndolo para que ustedes lo vayan escuchando, por favor. Por favor, Débora. No. Quiero el 2 y el 5, los dos. Sí, por favor. Muy bien, Débora. Ahora sí nos escucharon. No, licenciada. No, licenciada, pero llevamos la lectura. No, Licta. No, licenciada. Bueno, háganme favor. Por ahí Raúl ya nos había leído un artículo. Alguien que nos lea el artículo 5, por favor, el 5. Artículo 5. Daniel, por Negocio favor. mixto. Negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Muy bien, entonces tenemos ahí, yo lo que quiero que ustedes adviertan son dos cosas. Que estamos hablando del negocio jurídico. Si el negocio jurídico lo van a celebrar dos comerciantes, o sea, comerciantes con comerciantes, uno, dos o más, entonces nuestro negocio va a ser eminentemente mercantil. Ahora bien, si hay un comerciante y un particular, nuestro negocio va a ser mixto. Mercantil. Mixto, Raúl, mixto. Es mercantil siempre, pero va a ser el negocio mixto. ¿Por qué? Porque hay un comerciante y hay un particular.
Si hay 10 particulares y un comerciante, el negocio sigue siendo mixto. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos que van a participar comerciantes con comerciantes y entonces el negocio igual es mercantil. No es mixto, es mercantil. Entonces ahí tenemos que está el negocio jurídico, el que puede ser eminentemente mercantil o el que puede ser mixto. Y desde la base del estudio regulatorio va a ser negocio jurídico en civil, negocio jurídico en mercantil. Ahora sí me escuchan, Alex. Sí, licenciada, de este lado se le escucha. Muy bien. De este lado también les digo. Y ya vieron que sí. Bueno, yo les obedezco a ustedes. Entonces vemos ahí que tenemos el negocio jurídico mercantil, ¿sí? El negocio jurídico mixto, el negocio jurídico en general. ¿Participa el comerciante? Sí. ¿Quién es el comerciante? Pues esa persona que en nombre propio, con ánimo de lucro, de forma profesional y en manera habitual, realiza actos de comercio de esos que están en el artículo 2 que nos leyó Raúl y Débora. Encontramos entonces que el negocio jurídico está regulado como negocio jurídico mixto, ahí en el artículo 5 que nos leía Débora, entre comerciantes y no comerciantes. Pues se van a aplicar estas normas que la ley establece, no solo para en el artículo 5, sino que para que pueda realizar negocios mercantiles el comerciante, pues también va a tener como un instrumento del ejercicio profesional de su actividad mercantil el comerciante a la empresa mercantil. ¿Por qué? Porque la empresa mercantil van a ser elementos intersubjetivos o personales, van a ser elementos materiales y elementos incorpóreos que de una manera sistemática, estructurados de manera sistemática, van a permitirle al comerciante a que realice actos de comercio, a que realice negocios jurídico-mercantiles. Alguien que por favor, o por ahí Alexander, que nos lea el 655 del Código de... Con mucho gusto, Lida, ahorita se lo leo. Gracias. Disculpe, licenciada, ¿qué artículo me indicó, perdone? 655. Ok, permítame, ahorita lo ubico, es que estoy buscando aquí unas páginas, permítame. ¿Se lo leo, Alex? Por favor. Por ahí lo va a encontrar Alex. Ya lo encontré, licenciada. Va, por favor, Alex. Ok, artículo 655. Empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. ¿Qué, licenciada? Gracias, Alex. Bueno, como Alex nos decía, entendemos la empresa mercantil como ese conjunto de trabajo, de elementos materiales, de valores incorpóreos que coordinados de una manera sistemática sirven para ofrecer al público con ánimo de lucro esos bienes o esos servicios. Y entonces ahí se dan los negocios jurídico-mercantiles. ¿Qué es la empresa entonces mercantil para el comerciante? Pues es ese instrumento que le va a servir para el ejercicio de sus actividades como comerciante. Encontramos entonces que se consideran esos negocios jurídicos mercantiles actos jurídicos que realiza el comerciante. ¿Para qué realiza esos actos jurídicos el comerciante?
pues para agenciarse de ganancias. Lo hace con ánimo de lucro. ¿Para qué? Realizada una actividad económica de manera profesional, en forma habitual, con ánimo de obtener ganancias, le decía, y en nombre propio. Entonces nos sirve como comerciantes la empresa como ese instrumento en donde se van a realizar esos actos de comercio. Encontramos entonces que el negocio jurídico puede ser unilateral, puede ser bilateral y puede ser plurilateral. Entrando entonces en esta categoría de bilateralidad o plurilateralidad, el contrato mercantil y el negocio jurídico. Encontramos entonces que el estudio de los negocios jurídicos, el estudio de los contratos mercantiles, pues sigue siendo la forma típica por excelencia de los negocios jurídico-mercantiles. Los contratos mercantiles son la forma típica que tienen los negocios jurídicos por excelencia y es la fuente principal generadora de obligaciones mercantiles. Vean que estamos viendo la generalidad de obligaciones y contratos mercantiles. Entonces ahí tenemos que, para que se le dé forma al negocio jurídico, debemos de cumplir con requisitos o requerimientos especiales que la ley establece que nosotros debemos de cumplir para darle forma como futuros notarios a los negocios mercantiles. Y entonces encontramos que hay requisitos. No, Brian. Hay requisitos especiales que se deben de cumplir y al cumplirse se le da forma al negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, Brian, por favor, ahora sí, léanos el 1251 del Código Civil. Brian. Ahorita, licenciada, lo busco. Por favorcito. Por favor, cuando ustedes leen, yo tengo mi código y busco el artículo que estamos viendo. Entonces, háganlo todos porque ahora tenemos manejo de código, el ejercicio, por favor. Ya lo tengo, licenciada. Por favor, Brian. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Muy bien. Entonces, ahí tenemos requerimientos, nos dijo Brian. Capacidad legal de las partes que manifiestan, que declaran su voluntad. Capacidad legal de las partes que declaran su voluntad. Esa capacidad será una capacidad de goce, será una capacidad de ejercicio, será una capacidad relativa, será una capacidad absoluta, será una capacidad plena. ¿Qué dicen ustedes que ya ganaron civil? Civil 1 es eso. Entonces es una capacidad de ejercicio. Exactamente, Edgar. Andrea, muy bien. Es capacidad de ejercicio, es la capacidad absoluta, es la capacidad plena que tiene la persona que declara, las partes que declaran su voluntad. Encontramos que debe estar como otro elemento el consentimiento que no adolezca de vicio. Entonces, ahora yo pregunto, Saraí, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Saraí, ¿me escucha? Licenciada, sí le escucho, pero bien entrecortado. Disculpe, es que el internet aquí en Villanueva está pésimo. Ay, sí, tiene razón. Entonces, veamos, le decía, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Licenciada, ese no es dolo, error.
Ajá, dolo, error, violencia. Y simulación. Solo esos tres me recuerdo. Muy bien, Saraí, muy bien, Freddy, muy bien, Andrea, porque todos lo dijeron bien. Entonces tenemos el error, tenemos el dolo, tenemos la simulación y tenemos la violencia. Esos son vicios del consentimiento. Encontremos la simulación. ¿Dónde encontramos en el Código Civil la simulación? A ver, el primero que lo encuentre, por favor, léalo. En el capítulo 5, licenciada. ¿Artículo? 1284. Muy bien, léalo, por favor. La simulación tiene lugar. 1. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declare, dándose la apariencia de otro distinta a la de naturaleza. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y 3. Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Muy bien, Brian. Entonces, vean, nos estamos siguiendo después del error, del dolo a la simulación. ¿Por qué nos fuimos a la simulación? Porque tiene mucho que ver con el negocio jurídico. Vean que se da la simulación en los siguientes casos. Como bien decía Brian, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándole la apariencia, el 1284, Kelly, dándole la apariencia de otro de distinta naturaleza, ¿verdad? Entonces ahí hay simulación. Para servirle, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no convinieron entre ellas, entonces ahí también hay simulación, ¿verdad? Y en tercer lugar está que hay simulación cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderas personas interesadas, como el testaferro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí hay simulación. Entonces, encontramos que eso ya vulnera el consentimiento. El consentimiento en los negocios mercantiles, en los negocios jurídicos en general, debe ser liso, debe ser llano, debe ser puro. ¿Qué quiere decir? Que no debe estar vulnerado por los vicios que se pueden cometer en el consentimiento. Por ejemplo, si hay error, se llama error a la parte que le declara su voluntad. Si hay violencia, ¿cuándo podemos estar hablando de la violencia en la manifestación de voluntad de una persona que contrata, que celebra negocios jurídicos? Bueno, pues cuando estamos intimidándolo, cuando lo estamos extorsionando para que declare de una o de otra forma su voluntad, ahí hay violencia, ¿verdad? Cuando hay intención de que las partes manifiesten su consentimiento en una u otra dirección. Entonces ahí tenemos nosotros el dolo, ¿verdad? O cuando intencionadamente se llama error a la persona que manifiesta su consentimiento porque eso más de alguien beneficia. Entonces ahí hay un consentimiento vulnerado con los vicios del consentimiento. Entonces, ¿qué pasa con ese consentimiento? Que si el consentimiento adolece de vicios, como ya vimos cuáles son, entonces esto lo que viene a hacer es a producir nulidad del negocio jurídico, ¿verdad? Va a ser susceptible de ser anulado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se debe de cumplir con esos tres elementos que el 1251 del Código Civil establece. Estamos siempre hablando del negocio jurídico, ¿verdad? En general, pero ¿aplica esto a mercantil? La respuesta es sí, por eso lo estamos viendo aquí. Encontramos entonces que el otro elemento va a ser
el objeto lícito, la cosa objeto del negocio jurídico, la cosa objeto del contrato. Entonces, ahí venimos a ver que ese objeto debe ser permitido por la ley, quiere decir, debe de ser lícito, debe de tener licitud, esa cosa que se va a hacer circular a través de los negocios jurídicos. Encontramos entonces que toda declaración de voluntad va a ser manifestada y cuando la ley no declare una forma específica para darle forma a este negocio jurídico, a esta manifestación de voluntad que están exteriorizando, externando las partes que van a celebrar el negocio jurídico, pues entonces van a ser ellos los que juzguen la forma que les sea conveniente. Ahora bien, si fuera el caso que no permite la ley porque taxativamente está expresando que debe hacerse en una forma determinada el negocio jurídico, entonces vamos a encontrar que nos vamos a ir a la ley y que lo que la ley en la forma de los contratos determine, esa forma deberá dársele al negocio jurídico. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que no hay una forma en específico, pues igual los interesados van a determinar la forma que juzguen conveniente para ese negocio jurídico. A contrario sensu, si la ley establece una forma predeterminada, ¿verdad? Para esos contratos, para esos negocios mercantiles, jurídicos, entonces se tendrá lo que establezca la ley. Entonces, alguien, por favor, que nos lea por ahí el primero que lo encuentre, el artículo 16 del Código de Comercio. ¿Puedo, licenciada? Por favor. Solemnidad de la sociedad. La Constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública, salvo en las sociedades por acciones. La modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución, tomada por la mayoría que la propia escritura determine. Pero en este caso, la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad. Las sociedades de emprendimiento se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiéndolo de una obligación de constituirse por medio de escritura pública. De igual forma, sus modificaciones consistente en el aumento o reducción de capital, prórroga y cambio de denominación. Encontramos ahí, gracias Araí, encontramos ahí entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Puede dársele forma al negocio jurídico al que hace referencia el artículo 16 del Código de Comercio? En este caso concreto, ¿se podría hacer a propia conveniencia la forma de ese contrato? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a lo que leyó Saraí. Sí. ¿Podemos nosotros buscar una forma conveniente para la sociedad mercantil? Sí, Saraí, ¿qué quería decir? Sí, es que mi duda era eso, si era como a conveniencia de las partes, porque si es así, hasta donde yo sé, el objeto de la sociedad
es lo que los va a definir, ¿no? Y eso queda a conveniencia de lo que en este caso, por ejemplo, el comerciante le solicite al notario al momento de hacer la escritura. ¿Quién le dio Mercantil 1, Saraí? Mercantil 1, sé que es de apellido García, pero no me acuerdo el nombre, licenciada. Uy, bueno. Licenciada. Sí, Edgar. Pues ahí depende, porque dependiendo la sociedad cuántos accionistas hayan. Pero si la mayoría, el 50% más uno deciden o está pactado en la escritura, sí pueden acordar. Ahora, oigan, estamos hablando de la forma del negocio jurídico. La forma del contrato. Muy bien, Jacqueline. La forma del contrato. ¿Será que el contenido de la norma establecida en el artículo 16 nos deja libertad para decidir qué forma le vamos a dar a ese contrato? No, licenciada. No, para Aníbal y para Saraí, no. Lo que nosotros le vamos a dar forma es al contenido de la escritura, si ustedes quieren, pero a la sociedad per se, no. Porque ahí el artículo 16 en su contenido de la norma está estableciendo que nosotros debemos de cumplir en darle forma a la sociedad mercantil de la forma que se trate del artículo 10 del Código de Comercio en escritura pública. Entonces, ¿a dónde va a ser la forma? ¿Dónde va a estar la forma del contrato de sociedad? En escritura. Ah, bueno, pero yo quería que no, yo quería que en un documento privado. Pues no, señor, no se puede, porque la ley establece que va a ser en escritura pública. Eso es lo contrario de la libertad de forma cuando la ley no establece una forma específica. Entonces, la regla general establece que cuando la ley no declara una forma específica para el negocio jurídico, los interesados pueden encontrar o ponerse de acuerdo a la forma que ellos consideren conveniente. Pero cuando hablamos de forma, hablamos de formalidad, ¿verdad? Si va a ser en escritura, si va a estar contenida en documento privado, en un acta, en un título de crédito, etcétera. Entonces, ahí encontramos la libertad de forma. ¿Cuándo va a haber libertad de forma? Cuando la ley no establezca para el negocio jurídico una forma específica. Poníamos el ejemplo de lo contrario. El artículo 16 no nos deja libertad de forma, porque ahí está estableciendo la norma que debe ser en escritura pública. ¿Queda claro esto, Aníbal y Saraí? Sí, licenciada. Lo había interpretado de diferentes maneras. Pensé que era lo Sí, que yo creí que decía usted antes, hablaba de la exacto. forma en cómo se redacta. No, es la forma de la forma, del negocio. Sí. Entonces, hágame favor ahí, Aníbal, solo porque no tiene buena señal, Saraí. Lea el 1256 del Código Civil, por ahí creo que va a estar. Eso les aclara. ¿Lo tiene por ahí, Aníbal? Sí, ya lo encontré. El 1256 dice, bueno, yo le escribí un epígrafe, ¿verdad? Libre contratación. Ajá. Dice, cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen convenientemente. Gracias, Aníbal. Ahora sí, ¿ya vieron? Cuando la ley no establezca una forma específica para el negocio jurídico, pues van a ser los contratantes, que son los interesados, los que determinen qué forma es conveniente para ese negocio jurídico que ellos están celebrando o que ellos están contratando.
A diferencia de cuando los requisitos están establecidos para la forma en la ley, entonces no nos podemos salir de esa forma. Y por eso les ponía ese otro ejemplo. El primer ejemplo es que usted puede buscar la forma que usted quiera como contratante si la ley no especifica una forma determinada, que es lo que establece el 1256 del Código Civil. Ahora bien, si hay una forma determinada en la ley, usted no tiene esa libertad. Y nos vamos entonces al 16 del Código de Comercio y establece que la constitución de sociedades, que la transformación, que la modificación de sociedades, que el aumento de capital, que la disminución de capital, que la fusión de sociedades o toda transformación será en escritura pública. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí no tenemos aplicabilidad de la libertad de forma, porque la ley nos está indicando que debe ser en escritura pública. ¿Está clara esta parte? Vamos a encontrar que hay requisitos generales que hay que atender respecto de los negocios jurídicos, como por ejemplo, la capacidad de las partes que contratan, la representación cuando se actúa por representación en los negocios jurídicos, o los requisitos propios de cada negocio jurídico en particular. Entonces, esos elementos están establecidos en cada negocio jurídico de que se trate también. Hablamos de la representación mercantil. Cuando se habla de la representación mercantil, tenemos que tener presente, ustedes ya ganaron Civil 4, de que los negocios jurídicos se realizan muchas veces por la misma persona que tiene interés directo en esos negocios jurídicos, en esos negocios jurídicos mercantiles. Pero otras tantas veces no comparece directamente las personas interesadas, sino que lo hacen a través de otra persona. Y entonces esta otra persona, que no es la directamente interesada, pues es la que viene a representar a la persona directamente interesada. Y entonces tenemos que el negocio jurídico cuenta con aquella persona que ejercita esa figura que se llama representación. Entonces tenemos la representación, que es esa actuación de la persona en nombre del directamente interesado en el negocio jurídico mercantil y que se denomina representante. La actividad que realiza se denomina representación y él es representante. Lo hace en nombre de su representado, ¿verdad? Y entonces ahí están los elementos de la representación. Encontramos a su vez que esa actividad mercantil en sustitución del principal interesado es en mercantil muy frecuente, o sea, se utiliza mucho la representación. Encontramos que los negocios jurídicos mercantiles se dan muchas veces en masa, así en grandes cantidades y en distintos lugares. Entonces se necesita de la representación porque el comerciante directamente interesado no puede estar en varios lugares a una vez, ¿verdad? A la misma vez, no puede estar en varios lugares. Entonces ahí se necesita de que se dé la actividad de la sustitución de las personas directamente interesadas, que en este caso serían los comerciantes, o puede ser también los particulares en el negocio mixto, para que comparezcan a celebrar estos negocios jurídicos. Y en eso es en lo que se constituye la representación. Eso es lo que constituye la representación.
Entonces, ahí los negocios jurídicos se dan con mucha frecuencia con representación de los interesados, ¿verdad? De los directamente interesados. Encontramos entonces que la representación en el tráfico mercantil es esa conducta jurídica, ese proceder jurídico que una persona tiene para delegar en otra, el representante en el representado, para que intervenga en actos o negocios jurídicos declarando su voluntad para que esta representación surja efectos, pues va a surtir efectos en ese negocio jurídico personal y patrimonial. Entonces, porque va a representar al directamente interesado, el representante, y va a estar ejercitando negocios mercantiles en función de esa tercera persona que es el interesado. Entonces, encontramos, sí, Edgar. Edgar quería decir algo. Edgar. Espera que no se dio cuenta y se le activó la manita. Encontramos entonces que la representación en el tráfico mercantil, pues es un proceder jurídico, es una conducta jurídica para que una persona que se denomina representante, les decía, intervenga en actos o negocios jurídicos declarando su voluntad. Él va a declarar su voluntad porque tiene la legitimación activa para hacerlo, porque está representando a otra persona, para que esta voluntad surta efectos en la esfera personal y en la esfera patrimonial de su representado. Entonces, ahí tenemos la figura de la representación. Encontramos a su vez que esa representación puede ser mediata. Y la representación mediata, digamos que la representación se puede dar en 2 vías o de 2 clases. La representación mediata y la representación directa o inmediata. Cuando hablamos de la representación mediata, pues el representante realiza actos o negocios en nombre propio, aunque por cuenta o interés de su representado. Los efectos que va a producir en el representante va a ser que él va a estar obligado al cumplimiento de esas obligaciones que nacen de esos negocios jurídicos. Y pues como representante que se está obligando, va a trasladar esas obligaciones a su representado. La directa o inmediata, pues es esa representación que se realiza a través de los actos o negocios jurídicos, siempre en nombre del representado, pero que es la que se va a dar en función, ya sea de un mandato, ya sea en función de un poder para poder representar al interesado, o ya sea porque puede representarlo por el cargo que está ejerciendo. ¿Quién podría ser alguien que implícitamente tiene la representación del principal o del comerciante principal? Pues un auxiliar de comercio, el factor, por ejemplo, el gerente general, que es representante legal de una sociedad, el factor que es el auxiliar del comerciante, en el comerciante individual, por ejemplo. Entonces, él tiene implícita la representación, tiene implícito el cargo de representar a la persona del comerciante. Entonces, aquí tenemos los auxiliares de comercio, los auxiliares del comerciante,
O por el otro lado, los representantes de sociedades mercantiles, les decía. Ellos pueden ser representantes mediata, directa o inmediata. Entonces, ahí tenemos al representante que tiene implícita la representación por razón de su cargo, porque es auxiliar de comercio, por ejemplo, el factor, que es auxiliar de comercio del comerciante principal, de un comerciante individual, por ejemplo. O por el otro lado, tenemos también en esa representación directa o inmediata, que es el representante legal de una sociedad, por ejemplo, el gerente general de una sociedad, el gerente de área, que del área internacional, del área de cartera, del área financiera, por ejemplo. Ajá, sí, Ludi. Entonces, ellos pueden ser representantes legales de las sociedades mercantiles, por ejemplo, que son comerciantes sociales. Entonces, ahí tenemos la forma de representación. También tenemos que ver que la representación mercantil se da con la finalidad de proteger a terceros que contratan de buena fe. Es decir, que los representantes se obligan en nombre de los representados, pero trasladan a su vez esas obligaciones a sus representados para que en un momento determinado no se afecte el negocio mercantil y no se afecte a las personas, a los terceros que han contratado de buena fe. Entonces, esa es una de las grandes finalidades que tiene como característica principal o fundamental la representación, ¿verdad? Entonces, ¿hay representación aparente en derecho mercantil? Sí. Quien haya dado lugar, por ejemplo, con actos positivos a crear obligaciones conforme a los usos y a las costumbres del comercio y del derecho mercantil, va a estar facultada para actuar como representante. Y entonces ahí se va a estar, por ahí le voy a decir, Daniel, si no lo dejo en la clase siguiente. Le decía, por ahí vamos a encontrar la representación aparente que establece que una vez se realicen actos que son tendientes a darnos a entender que una persona, por ejemplo, el factor, está obrando en nombre del comerciante al que representa, pues entonces esa representación es aparente y entonces no podrá el comerciante invocar que no hubo representación. Esto para proteger los derechos de los terceros que obran de buena fe. ¿Por qué razón? Porque el Código de Comercio establece la representación aparente. Entonces, pueden realizarse actos que denoten que el auxiliar de comercio lo que está haciendo es representar al comerciante, ¿verdad? Y al hacer estos actos, al realizar estos actos con terceros que están contratando de buena fe, entonces vamos a entender que sí hubo representación, aunque no haya un documento que sea un mandato, un instrumento público o una carta poder que establezca que se autorizó al auxiliar de comercio a representar al comerciante. Alguien que por favor nos lea el artículo 670 del Código de Comercio. El que lo tenga primero. Representación aparente. Sí, Daniel, por favor. Que no haya dado lugar por actos positivos u omisiones graves a que se crea conforme a los usos del comercio que alguna persona está facultada para actuar como su representante
no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe. Muy bien, era lo que les decía, ¿verdad? La representación aparente. No hay un instrumento público, no hay un documento que establezca que el auxiliar de comercio va a representar al comerciante, por ejemplo. Pero sí, el comerciante dio lugar con actos positivos a hacer notar que los terceros que contratan se den cuenta que efectivamente hay esa posibilidad de representación. Y, por ejemplo, el factor está investido de esta representación aparente, ¿verdad? Él, con el cargo que ostenta de auxiliar de comercio, él puede perfectamente poder representar al comerciante. Entonces, así se entiende la representación. Y la representación es una figura muy, muy importante porque en materia de derecho mercantil, como les decía, el comerciante realiza muchos actos de comercio, muchas negociaciones mercantiles, celebra muchos negocios jurídicos y entonces necesita que otras personas lo representen porque él no puede estar en muchos lugares el mismo día y a la misma hora. Entonces, por eso es que nuestro Código de Comercio regula la representación aparente y también se puede dar la representación que no es aparente, que se manifiesta a través de un mandato. Y ustedes ya estudiaron el mandato en civil y lo irán a ver ahora en notariado. Entonces encontramos que puede haber un mandato general, un mandato especial, un mandato judicial, un mandato general con cláusula especial, por ejemplo, un mandato con representación, un mandato sin representación, pues todo ese contenido aplica para el derecho mercantil. La respuesta es sí, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta y si no, lo vamos a dejar aquí para que continuemos el próximo día. Que pasen feliz noche y que estén muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.